Las falacias, las mentiras, las ideologías en nuestra sociedad para el día de hoy abundan. Son muchas estas ideas que han entrado en nuestra sociedad, llevando a muchas personas a ver la realidad desde un punto de vista muy equivocado. Lo malo no es que existan estas ideologías, estas formas de pensar equivocadas, sino que existan personas que la creen y con el tiempo se convierten en fervientes fanáticos de estas formas de pensar. La mayoría, por no decir todas, estas falacias tienen una tendencia económica: destruir las economías emergentes de los países de tercer mundo. Es el caso de la sobrepoblación, y en este video estaremos desmenuzando si es cierto de que somos muchos, de que existe una sobrepoblación y que hemos depredado todos nuestros recursos naturales y que nuestra tierra en un futuro ya no va a poder albergar más vida. Si te parece interesante e informativo este tema, no te olvides de mostrarme tu apoyo con una suscripción al canal y un me gusta para más contenido próximo. Las redes sociales, los medios de comunicación, las grandes empresas cinematográficas nos han vendido un cuento muy barato acerca de la sobrepoblación, con su terrorismo de crecimiento poblacional. Pero preguntémonos, ¿será cierto que la demografía mundial se ha disparado y que hemos superado la capacidad de nuestro mundo? ¿De dónde viene esto? ¿Quién lo estudió? ¿Cuál es el detonante para decir de que hemos superado ya la capacidad de nuestro mundo? Estas preguntas las estaremos respondiendo poco a poco en el transcurso del video. La premisa fundamental del que parten los fatalistas, las ideologías, es que el crecimiento de la población está inversamente proporcional con los recursos naturales de la Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? De que la población ha crecido en demasía y los productos no han ido compatibilizando o con equilibrio junto con esta. Entonces, de aquí parte de que muchas de estas ideologías, muchas de estas falacias nos vengan a decir de que esto tiene un crecimiento desequilibrado, de que la población está teniendo un crecimiento mayor y que no hay muchos productos para poder alimentar a este crecimiento poblacional. ¿Pero será del todo cierto esto? ¿O es que es un problema de los ricos, de los más acaudalados, para con los pobres? ¿O es que también hay alguna agenda política para reducir la población? Para poder entender todo el meollo acerca del problema de la sobrepoblación, es necesario remontarnos en la historia. El primero en plantearse acerca de la reducción de la población fue Malthus. A partir del año 1798 y años posteriores, en su libro Principio de la población, alegaba a que la población había crecido en demasía, que en años posteriores la Tierra entraría en un desastre global fruto de la sobrepoblación. Para poder frenar, según el pensamiento de Malthus, eran necesarios las guerras, las pestes. Planteaba situaciones tales como reducir el tamaño de las calles, poner a vivir a las poblaciones en zonas pantanosas, en aguas retenidas, para así reducir la población a través de la muerte de estos. Y también que las medicinas no fueran efectivas en la cura de algún mal. Y eso hablamos del siglo XVII y el siglo XVIII, en el que la población mundial no era muy extendida. Y para el día de hoy, ¿cuál sería la posición de Malthus con referencia al COVID-19? Él estaría de acuerdo con que la mayoría de la población desapareciera, o sea, estaría de acuerdo con tu muerte. Como dato pequeño, Malthus predijo que para el año 1890 la población sufriría una hambruna global fruto de la sobrepoblación, hecho que nunca ocurrió. Para muchos, Malthus es una eminencia dentro del conocimiento, dentro del saber universal, cuando en sí es un bastardo que está a favor de los grandes genocidios de la humanidad, con tal de mantener su estatus dentro de la sociedad. Aquí también se uniría el tan aclamado la eminencia de la biología, la eminencia de la evolución,
Charles Darwin, que basó todas sus ideas, toda su teoría a partir de Malthus. Tanto como Charles Darwin y como Malthus, todos ellos gente con mucho dinero, gente pudiente, a quienes no les importaba ni lo mínimo la vida ajena, que apoyaban a la idea que solo tenía que vivir el más fuerte, el que en sí tenía más dinero, como selección natural. En fin, idioteces que la historia enalteció. Y todavía no respondimos a la pregunta principal del video. ¿Será cierto que existe sobrepoblación? Primero partamos de que si es cierto o no todos los censos poblacionales. En el caso de Perú, Colombia, Chile y entre otros países del mundo, se ha demostrado que los censos poblacionales resultaron un completo fraude. Las cifras se manejaron y se manipularon mostrándonos cantidades exorbitantes, cantidades que en sí no son ciertas. Dentro de estos censos poblacionales siempre existe un interés de parte de un grupo de poder. Pero tomemos el caso de que estas cifras sí son ciertas. Actualmente en el mundo, según estas cifras, existen 7.939.000 y más de personas, esto para la fecha 8 de abril del 2022. Puesto que esto se encuentra en constante actualización, lo puedes visitar en el link que te voy a dejar en la descripción. Investigaciones tales como las de Al Gore nos pintan y desfiguran la realidad volviéndola terrorífica cuando no la es. Por ejemplo, nos dan el caso de que si todos nos tomáramos de la mano, sobrepasaríamos más allá de la luna. Pero no, ahora en contraposición a esta idea, se formuló o se planteó lo siguiente: si apinamos a las personas una encima de otra, tan solo llegaríamos a unos cuantos kilómetros de distancia. Ahora pongamos otro caso, el caso que plantean muchos estudiosos. Si cada persona tuviera una casa y un jardín, y todos viviéramos juntos, no seríamos más grande que un país. Para tal efecto, estamos lejos, pero muy lejos, de poblar completamente este ancho mundo. Como dato curioso, en los últimos años se está viéndose que los jóvenes ya no quieren formar una familia. Esto lo podemos ver claramente dentro de nuestras familias, en donde nuestros padres tuvieron entre 5 y 8 hijos, y nuestros hermanos solo 2 a 4 hijos como máximo. Y si esto sigue en esta tendencia, en los próximos años habrá un crecimiento demográfico negativo. Y esto nos lleva a la siguiente falacia. La producción de la tierra ha sido superada y habrá crisis alimentaria en el futuro. El economista Colin Clark, en la década de los 70, teorizó que cada hombre podía sobrevivir con tan solo 27 metros cuadrados. Expliquemos esto. Estos metros cuadrados van relacionados con las calorías que necesita una persona para sobrevivir saludablemente. Clark calculó que con esta proyección la Tierra podía alimentar hasta 35.000 millones de personas. Terminada la Guerra Fría y los enfrentamientos entre países, la relativa tranquilidad de este mundo ha llevado de que la producción cada año sea el doble que del año anterior, lo que ha llevado a que muchos productos se terminen malográndose y perdiéndose en los procesos de cosecha y en los mercados. ¿Y realmente sufriremos por escasez de alimentos? No, las cifras dicen lo contrario, que nos damos el lujo de desperdiciar los alimentos. Pero con esto hay que recalcar algo, que no porque hay excedente de producción no hay hambre. La siguiente cuestión es el agua. Los terroristas de la sobrepoblación nos dicen de que en los próximos años el agua se agotará y que no habrá suficiente recurso hídrico para alimentar o dar de beber a la población mundial. No se niega una probable guerra en el futuro por el agua, pero pongamos este caso en la lupa crítica. El 97.5% del agua se encuentra en los océanos y mares salados. El restante 2.5% es agua dulce.
El mayor porcentaje de este agua se encuentra en los glaciares y las aguas subterráneas. El agua tiene un ciclo natural, el cual se mantendrá mientras exista agua sobre la faz de la Tierra. La cuestión es que si realmente el agua se terminará agotándose. De alguna u otra forma, de acá de unos cientos de años, el agua seguirá reduciéndose. Eso sí no hay que negarlo. Pero nos pintan este caso como algo irreparable y fatal. Primero, para refutar esto, partamos de que el agua es un recurso renovable. Por más salado que esté el agua, se puede recuperar y hacerlo potable. El agua se ha vuelto un negocio muy lucrativo a nivel mundial. Empresas como Nestlé, a través de su presidencia, mencionaron que el agua no es un derecho humano, por tanto, debe ser privatizado. Al ver este caso, desmenuzamos la verdad de que existen grupos de poder que tienen interés en el agua y nos quieren vender el cuento barato de que el agua se está agotándose, de que el agua gota a gota se agota, cuando en sí, gota a gota, estos grupos de poder se llenan de dinero. Los estados hacen gastos insulsos en proyectos, en estadios, en edificios que de nada bueno traen a la sociedad. Para poder solucionar la escasez de agua en algunos lugares, ¿por qué en vez de hacer construcciones inservibles, no se construye una planta desalinizadora de agua para poder aprovechar el recurso hídrico de los mares? Este proyecto podría costar menos que un estadio o un edificio o gastos públicos millonarios. Proyectos sin mucho valor y provecho. Y nos quieren vender el cuento barato de que el agua se va a terminar. ¿Será cierto que porque somos muchos contaminamos más? Esto es cierto y a la vez no. ¿Por qué? Expliquemos esto. En primera instancia, mientras más población hay más consumo y por tanto la contaminación va proporcional a esto. Las personas de este mundo contaminan mínima o escasamente en comparación con grandes industrias, grandes centros de investigación. Tal es el caso del Pentágono. Lo mismo ocurre con la contaminación de los autos. A finales del siglo XIX se iniciaron con las creaciones de los autos eléctricos. Imagínense cómo estaríamos ahora si desde esa época o desde ese año se hubieran iniciado con la fabricación y el uso de energía en los autos. Solo imagínense cómo estaríamos ahora. Pero aquí entra la escoria humana, los supuestos dueños del mundo, que menospreciaron esto y prefirieron el uso de combustibles fósiles. Por personas como estas es que el calentamiento global y el efecto invernadero cada vez más son evidentes. ¿Seremos los humanos los culpables de la contaminación o solo un grupo selecto de parásitos? Caso similar ocurre con los aparatos tecnológicos, todos los equipos que tenemos en la casa, ya sea un celular, una laptop, una televisión, un foco de luz, un electrodoméstico, no tienen una vida alargada, no te van a acompañar durante toda tu vida. Por tanto, todo equipo electrónico, todo equipo tecnológico tiene una obsolescencia predeterminada, que dentro de un tiempo determinado, estos dejarán de funcionar. Entonces, ¿realmente el problema de la contaminación es fruto de la sobrepoblación? Solo es simple retórica usada por los grupos de poder que nos venden humo. De alguna manera, por no decir todo, el problema de la sobrepoblación es de los ricos para con los pobres. Y esto nos lleva al siguiente y último punto: paranoia de los ricos con el desequilibrio económico. En el año 1994, en Cairo, Egipto, los países se reunieron y mostraron su preocupación por la creciente expansión demográfica mundial, un problema para su economía y equilibrio social, planteando situaciones como estas. Si las personas se reproducen más, habrá más bocas que alimentar y más apoyo a los países pobres. La migración pondrá en desequilibrio la economía de países ricos. Y por último, la población en constante crecimiento explotará los recursos naturales de su zona
y esto no favorecerá a las concesiones de empresas de países ricos. Para tal efecto, según el pensar de los países ricos, los países de tercer mundo o países subdesarrollados emergentes estaban teniendo una expansión demasiado demográficamente y por tanto era necesario reducir ese crecimiento poblacional, lo que llevaría a que estos acordaran imponer políticas de planificación familiar y aborto. Tal es el caso del Plan Parenthood, con un total de 66.000 establecimientos aborteros a nivel mundial. Mientras matan y destruyen vidas, se van haciendo ricos con el proceso del aborto y el tráfico de órganos. Vaya, esto no es un problema apocalíptico tal como nos lo pintan. La sobrepoblación es un problema de ricos para con los pobres. La población mundial está lejos, lejísimos de alcanzar a esa supuesta sobrepoblación. El terrorismo de la sobrepoblación es simple retórica de atemorización a la población global, que tiene el propósito de destruir economías emergentes tales como los de países de tercer mundo o países en vías de desarrollo. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte y regalarme un pedazo de like y nos vemos en la próxima.